Cordial saludo para todos nuestros oyentes a esta hora en sintonía con Angular Estéreo 97.2 FM Radio. También para aquellos que nos acompañan a esta hora en www.angularestereo.com, otros lo hacen a través de nuestro canal de YouTube en vivo y en directo. En este momento nos va a encontrar como Angular Estéreo YouTube. Denle un me gusta, síganos en ese canal. Hoy es lunes 7 de octubre del año 2024. Saludamos a todos nuestros oyentes a esta hora en diferentes municipios del departamento, los que se encuentran en Colombia, fuera de Colombia. Algunos nos escuchan en radio, otros a través de nuestra página web www.angularestereo.com. En la gerencia Oscar Eduardo Montechica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez, listo para contarles los titulares más importantes de nuestra emisión de hoy. Esta es nuestra emisión de noticias número 144. Gobierno y autoridades regionales unen esfuerzos para proteger el Parque Nacional Natural de los Nevados y fomentar el turismo de observación. Finalizó la obra de rehabilitación vial en el tramo Manizales-Neira. Nuevos recursos aprobados para Aerocafé llegarán al patrimonio autónomo, otro manejo del dinero diferente. El presidente Gustavo Petro entregó a campesinos víctimas del conflicto 8.430 hectáreas de tierras en Montería. Capturados 3 de los presuntos responsables de asaltar en las vías rurales de Anserma Caldas. Estas noticias y otras más las vamos a escuchar aquí en Noticias de Caldas y de Colombia. Les agradecemos enormemente por estar en sintonía y nos vamos de inmediato a desarrollar nuestros titulares a esta hora. ¿Se encuentra ante alguna situación que requiera asesoría legal? Le brindamos asesoría y acompañamiento para ello. Brindamos asesorías integrales en derecho constitucional, penal, laboral y comercial, asesorías empresariales, presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contamos con profesionales idóneos para resolver sus necesidades jurídicas. Contáctenos. William Montes Urrea, 320-326-0144. William Montes Urrea, 320-326-0144. Noticias, la información que usted necesita. Está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Vamos a iniciar nuestra información con el boletín de la Aeronáutica Civil de Colombia, que nos está informando cuál es el estado del tiempo para nuestro eje cafetero. En la ciudad de Manizales, aeropuerto La Nubia, no tenemos información en este momento desde Aeronáutica Civil. Nos vamos rápidamente hacia Pereira, aeropuerto Matecaña, mayormente despejado, 26 grados de temperatura. Y terminamos el recorrido del eje cafetero en Armenia, aeropuerto El Edén, parcialmente nublado, 25 grados. Los acompaña a esta hora un muy buen sol, buen calorcito en Quindío en este momento. Y terminemos entonces en el aeropuerto El Dorado, Bogotá, la capital de Colombia, 21 grados de temperatura y parcialmente nublado, según la información que nos llega desde Aeronáutica Civil a esta hora en Noticias de Caldas. Con la mejor información. ¿Cómo se mueve la economía en Colombia? El precio del dólar en nuestro país para hoy, lunes 7 de octubre de este año 2024, se encuentra en 4.173 pesos. Está en el precio igual. Frente al día anterior se mantiene en el nivel. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.940 y lo venden en 4.060 pesos. Así se mueve entonces el dólar en este momento en nuestro territorio. Ahora consultemos cómo se encuentra el precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná, que para hoy nos está entregando un valor de 2.146.375 pesos. Terminamos entonces la ronda con datos económicos a esta hora.
esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Fue condenado alias El Zarco, exguerrillero del ELN, por ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Luis John Castro Ramírez, conocido como El Zarco, habría engañado a 17 jóvenes quienes fueron asesinados por el Ejército de Colombia y presentados después como bajas en combate. Esto tiene que ver con los mal llamados falsos positivos, a quien debemos llamar normalmente es como homicidios, asesinatos en Colombia. Un juez penal de Ibagué, Tolima, emitió entonces un sentido de fallo condenatorio en contra de Luis John Castro Ramírez, más conocido como El Zarco. Es guerrillero del ELN por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado. De acuerdo con la investigación y con los datos que hemos podido leer de este informe de la Fiscalía, el procesado habría engañado a 17 jóvenes con falsas promesas para luego llevarlos a determinados lugares donde fueron ultimados por miembros del ejército y luego presentados como bajas en combate. Según el ente investigador, hablamos de la Fiscalía, existen pruebas suficientes que demostraron ante ese juzgado la responsabilidad del Zarco en 4 eventos diferentes que ocurrieron en el Valle del Cauca y en Tolima, en los que al parecer concretó con integrantes de la Fuerza Pública de Colombia, del Ejército Nacional y Policía, la entrega de personas previamente engañadas a cambio de millonarias sumas de dinero. Todo con el objetivo de poderlos llevar a parajes oscuros, alejados de la familia y poderles dar de baja, asesinarlos para presentarlos como bajas en el combate, presuntas bajas en el combate. Uno de los hechos que tuvo en cuenta la Fiscalía se dio el 6 de noviembre del año 2007, cuando en el corregimiento de Villa Carmelo, en la zona rural de la ciudad de Cali, Castro Ramírez convenció a 3 jóvenes de sacar más de 200 millones que estaban ocultos. Para ello, les pidió utilizar entonces uniformes exclusivos de las fuerzas militares. No obstante, integrantes del pelotón Cascabel del batallón de montaña número 3 del Ejército Nacional les dispararon y los presentaron como bajas en medios de combate, mientras que estos 3 hombres se hacían ilusiones de encontrar 200 millones de pesos falsos. Era totalmente falso, todos era un montaje para poderlos matar, asesinar. Asimismo, en el año 2008, en la vereda Potrerito, esto es en Ibagué, El Zarco habría llevado a 6 jóvenes a una finca conocida como Los Mangos, bajo ofrecimientos para ganar dinero de forma fácil. Allí, según las investigaciones, miembros del batallón Jaime Roque abrieron fuego contra estos hombres. En ese mismo año, el 30 de marzo, la Fiscalía señala que en el municipio del Guamo, esto está ubicado en el Tolima, también fueron asesinados 2 jóvenes bajo el mismo esquema criminal. Lo cierto es que la justicia ha fallado ya entonces en contra de este criminal que está ya en poder de las autoridades. Han condenado a El Zarco, exguerrillero del ELN, por ejecuciones extrajudiciales. Son noticias importantes que entregamos a esta hora para ustedes, para todos nuestros oyentes, a través de Noticias de Caldas y de Colombia. Gracias siempre por estar con nosotros, acompañándonos a esta hora. ¿Cuántas veces abres la puerta de la nevera? ¿O la dejas abierta? Entre más veces se abre, hay más gasto de energía porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra. Por eso, cuando cocines, saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera. Cada kilovatio cuenta. Resulta que estamos muy felices en Colombia porque David Alonso, este joven deportista, fue campeón del Moto3 y está toda la gente muy feliz, tanto en España como los colombianos. El piloto colombiano, que se coronó como el mejor del mundo en la categoría tras consagrarse en el Gran Premio de Japón,
felicidad total para Colombia y para el propio colombiano David Alonso, que hizo historia este fin de semana al consagrarse como campeón de la temporada 2024 del Mundial de Moto 3, luego de imponerse en el Gran Premio de Japón, y fue la primera vez que nuestro país gana un título en este estilo de motociclismo, además de llevar también la victoria en el suelo japonés. El joven quedó como ganador de los grandes premios de Qatar, de Estados Unidos, Francia, Cataluña, España, de Italia, Alemania, Austria, Emilia Romagna de Italia e Indonesia en este 2024. Definitivamente es un gran recuerdo para el gran David Alonso, muy joven en el Moto 3, que trae un triunfo espectacular para Colombia. Nos hace sentir muy orgullosos este joven deportista que deja el nombre de Colombia muy en alto y sobre todo nuestra bandera. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. El gobierno nacional Con la mejor información. El gobierno nacional ha hecho una firma muy importante con las comunidades de Sumapaz. Han firmado un histórico acuerdo para proteger el páramo más grande del mundo. En Pasca, Cundinamarca, el gobierno de Colombia firmó ese muy importante acuerdo para la protección del páramo Cruz Verde Sumapaz, involucrando a más de 1.000 habitantes de 24 municipios, 7 localidades de Bogotá. Este pacto, firmado por los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, junto con las comunidades locales y organizaciones campesinas, surge en el marco de los preparativos de la COP16 que se llevará a cabo en este mes de octubre, del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali. Recuerden, la COP16, el evento más importante que llega a nuestro país en muchísimo tiempo. Nunca había llegado un evento tan importante a Colombia. Se celebra en Cali, recuérdenlo bien, y moverá la economía de este país como ningún otro proyecto. La economía se va a mover con fuerza, los hoteles, los restaurantes, los almacenes, el comercio, aeropuertos, transporte. Esto va a movilizar muy pero muy fuerte a Colombia. El acuerdo lo que está buscando es proteger el ecosistema de páramos más grande del mundo para garantizar los derechos de los campesinos que habitan en las zonas y avanzar también en la preservación de la biodiversidad y el agua. Los 8 compromisos alcanzados incluyen entonces un reconocimiento de un valor ambiental al páramo, la formalización de la tierra, la creación de los circuitos agropecuarios y el apoyo a la comercialización de productos locales, lo que fortalecerá entonces una soberanía alimentaria, que es la meta del gobierno nacional. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, destacó que este pacto no solo asegura la conservación del ecosistema, sino que también significa la vida del campesinado paramuno, reafirmando el compromiso del gobierno con el territorio. Se establecerá una mesa intersectorial exactamente para poder abordar esos temas de ordenamiento territorial, hablar también sobre reforma agraria y transición productiva en esta región. Todo está preparado para hablar muchísimo, también desde la COP16 en Cali, que se lleva a cabo en este mes de octubre. Será un evento espectacular y nosotros les vamos a hablar mucho también a través de Noticias de Caldas y de Colombia sobre la COP16. Con la mejor información. La reforma agraria del gobierno nacional está en marcha y es por esto que esta reforma pues no se puede detener. Así lo dijo el propio presidente Gustavo Petro en un acto de entrega de tierras en Córdoba y en el Magdalena. Allí el mandatario cuestionó que los predios entregados por exjefes paramilitares para la reparación de las víctimas ha aparecido en poder de organizaciones multicrimen del Clan del Golfo. El jefe de Estado reiteró un llamado muy importante al Congreso de la República a abrir un debate para que los campesinos del país tengan acceso muy pronto a la tierra con el fin de potenciar a Colombia como una producción alimenticia. En San Sebastián de Buenavista, en Magdalena, exactamente está ubicado este lugar que visitó el presidente Petro,
la semana anterior, el 3 de octubre, y allí, ese día jueves, se entregó unas 11.700 hectáreas. Esto es inmensa esta entrega. Espera entregar el gobierno nacional a través de la ANT, Agencia Nacional de Tierras, unos 50.000 hectáreas en este mes de octubre. Es la entrega más grande de tierras que se ha podido realizar en momento alguno en nuestro país. Lo cierto es que llegó el presidente de entregar estas tierras en Magdalena, 11.700 hectáreas, fértiles a campesinos de Magdalena y Córdoba. ¿Y quiénes son esos campesinos? Pues son aquellos que fueron desplazados por la violencia, a quienes les despojó. Los delincuentes de este país les despojaron sus tierras, se las quitaron a la fuerza. Ahora el gobierno ha regresado a todo ese campesinado nuevamente con documentos en mano, documentos de propiedad, han regresado nuevamente a esos lugares y es una noticia formidable, magnífica. Tenemos que decir que el presidente Petro afirmó también que la reforma agraria en Colombia no se va a detener, porque otorgar tierras es construir paz y es lo mejor que le puede pasar a todo nuestro país. Sobre esa entrega de tierras vamos a escuchar al presidente Gustavo Petro a esta hora a través de Noticias de Caldas y de Colombia con esta gran noticia. Es que es la mejor noticia que uno puede entregar en este momento y es decir y hablar aquí sobre el retorno de las tierras a los propietarios originales, los campesinos de Colombia que efectivamente reciben estas tierras y disfrutan ahora de terrenos donde se han comprometido con el gobierno nacional a sembrar, a tener muy buena siembra de productos para poder alimentar a todo este país. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en esa intervención. Pues no, el señor Barbosa nos dijo, no señor Petro, porque no me decía presidente, no señor Petro, a usted no le entregamos al gobierno el listado. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo. ¿Cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras, sus entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos, las habían acaparado? ¿Cómo es que se le entrega a la justicia, a la fiscalía, y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Me pregunto yo, o no la supo defender, o no le interesó. Y entonces tenemos que la fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos. Y así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia. Con la mejor información. Información que entregamos a esta hora para ustedes, sintonizados como siempre con Noticias de Caldas y de Colombia. Hay una noticia que me tiene muy preocupado porque es una fake news, porque es una noticia falsa, muy pero muy demasiado falsa, que está recorriendo por las redes sociales. Estoy hablando de WhatsApp, de Twitter, hoy X, de TikTok y otras más. Está circulando unas afirmaciones contra una circular que fue entregada a través de la Superintendencia de Salud Pública de Colombia, que fue emitida exactamente el 20 de septiembre. Y están asegurando unas barbaridades inmundas en esas cadenas falsas de desinformación, donde ya han logrado contagiar con la desinformación a varios colombianos, como es normal en este país, porque muchas de esas personas que se dejan contagiar de estas noticias falsas son personas que lamentablemente no leen, no buscan la información en otro lugar diferente, sino que únicamente le creen de pronto a activistas que están en varios lugares, a opositores, a políticos, y se quedan nomás con esa información. Y es por eso que está caminando una información muy pero muy falsa, de la cual vamos a hablar aquí ampliamente. Están asegurando que un documento que entregó la Superintendencia de Salud Pública de Colombia indica
que es obligatorio el cambio de sexo, escuchen esta barbaridad, en niños en todo el sistema de salud colombiano. Desde ahí ya empezamos mal, desde ahí ya sabemos que esto es una falsedad, que es una noticia falsa, que no tiene asiento alguno en ningún lugar, ni en el gobierno, ni en el sistema de salud, ni en clínicas, y mucho menos en hospitales o donde usted quiera asistir a la EPS o en cualquier lugar de salud. Desde ahí empezamos y decimos de inmediato, esta noticia es falsa, es una desinformación o es una fake news. Sucede que están afirmando muchos activistas porque no se puede llamar de otra forma, están afirmando que esa circular que entregó el superintendente de Colombia, el superintendente de salud, pues está obligando a los padres y que le está dando autorización a los niños de 3 años, miren lo que se han inventado tan terrible, a que se pueden hacer un cambio de sexo desde los 3 años de edad. Eso es falso. Es una mentira total. Mucho cuidado, por favor. Ya les hemos dicho mucho y los hemos invitado a que se retiren de los desinformadores, a que esa información que llega a través de redes sociales la desechen, la boten, porque es que no sirve para más nada. Esa es la verdad. Sucede que hay un activista cristiano que se llama Jonathan Silva. En una publicación dijo que la circular permite que los niños desde los 3 años cambien de sexo. Falso. Sucede que también hay una influenciadora de Colombia llamada Camila Rojas. Voy a decir los nombres de quiénes son. Esta influenciadora llamada Camila Rojas difundió la mentira a través de TikTok y de grupos de WhatsApp con un video en el que ella asegura que esos cambios de sexo en los menores de edad se harían incluso sin el consentimiento de sus padres. Totalmente falso. Mentira. La potestad de los padres sobre los hijos menores es total, nadie se las puede quitar, absolutamente nadie. Desde ahí empezamos y seguimos diciendo que esto es falso. Un representante del Partido Conservador, llamado Luis Miguel López, se sumó también a la desinformación, a crear caos, a meter mentiras a la gente en Colombia, y dijo a varios medios que la circular de la Supersalud promueve el cambio de sexo y cirugías de reafirmación en los niños, y citó casos como el del Reino Unido, que este año restringió el uso de bloqueadores de pubertad en los menores trans. Imagínense pues la desinformación que están regando por las redes sociales. Sucede que con toda esa falsedad y con todo ese montaje de noticias falsas, y digo falso porque esto no lo ha dicho ni la presidencia de Colombia, ni Luis Carlos Leal como superintendente de salud, pues le montaron también al superintendente un debate de control. Imagínense ustedes, debate de control para ir a decir al Congreso que todo lo que están diciendo los activistas y algunos políticos de Colombia es una falsedad, es una mentira, que no han leído la circular, y que si la han leído pues no quieren entenderla, porque les conviene no entenderla, para hacer escándalo y desinformar a la gente en Colombia. Sucede que varios sistemas de detectores de mentiras en Colombia le han pasado la lupa a esa desinformación. Entre ellos se lo ha pasado, por ejemplo, Colombia Check, que se encarga de verificar las noticias falsas del país, y detectaron que efectivamente esta información es falsa. También lo pasó La Silla Vacía en un detector. Identificaron que la información es falsa. ¿Por qué es falsa? Es muy sencillo. Porque ni el gobierno nacional, ni mucho menos el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, han hecho ese llamado a nadie. Ellos no tienen la autorización para hacer esto. Solamente la circular que ellos han entregado es una circular que se apoya con varias sentencias, escúchenlo bien, de la Corte Constitucional de nuestro país. Corte Constitucional. Desde allí sale la circular de la Superintendencia de Salud Pública de Colombia. En esa desinformación han encontrado, debido al estudio que le han hecho,
La circular de la Supersalud no hace obligatorio el cambio de sexo en menores de los 3 años, porque no lo puede hacer. Por eso es falsa la información. Seguimos. El documento en realidad lo que está impartiendo es una serie de instrucciones. Esto sí es cierto, y además que hay que apoyarlo también desde cualquier sector para garantizar y mejorar el acceso de salud de las personas trans de nuestro país para que no sean discriminadas ni se les imponga trabas en el sistema de salud para la atención. Sucede que las personas que tienen un género diferente, que son personas trans, sufren muchísimo en Colombia para ser atendidas en la EPS, en una clínica, en un hospital por un profesional de la salud. Son discriminadas, se les discrimina ese derecho a ser atendidos como una persona normal, cualquiera. Y es por eso que la Superintendencia de Salud entrega esa circular para advertirle a todo el país, al sistema médico del país, clínicas y hospitales, que estas personas deben ser atendidas como cualquier otra persona en Colombia. Así de normal, en nuestro país. Esto quiere decir, hasta aquí desmentimos todo lo que han dicho los activistas, los políticos y una cantidad de gente que está desinformando en Colombia. La circular va dirigida a la atención de salud de las personas trans, que tienen todo el derecho de ser atendidas como cualquier otra persona en este país. Y lo apoyamos desde aquí también, esa atención de salud para ellos. Dentro de la definición de personas trans que tiene la circular, se incluye también, claro, a los niños, niñas y adolescentes que son diversos, que existen en Colombia. Ese reconocimiento no es nuevo, eso ya lleva varias sentencias de la Corte Constitucional, vuelvo y lo repito. Ella, la Corte Constitucional, sus magistrados han reconocido como un derecho fundamental la identidad de género de los menores de edad y ha pedido que se les garantice un acceso a los servicios de salud, entre esos los procedimientos médicos de afirmación de género. Lo ha solicitado la Corte Constitucional de este país. En Colombia no hay ninguna ley que prohíba o regule los procedimientos médicos de afirmación de género en menores de edad. Eso debe quedar claro. Hasta ahora solo están vigentes las sentencias de la propia Corte de Colombia que permiten, por ejemplo, el cambio de sexo vía notarial, por documento y el acceso a tratamiento de hormonación. ¿Quién lo hace? Un médico, un profesional de la salud. ¿Con quién? Con el acompañamiento de los padres. Solo ellos lo podrán autorizar. Eso sigue igual. Eso no lo cambia la Superintendencia de Salud y mucho menos el superintendente. Es falso, la circular no dice que desde los 3 años los niños podrán cambiar de sexo. Esto es falso. Si a usted le meten esta mentira, inmediatamente detenga a esa persona y dígale, por favor, deje esa mentira en otro lado, deséchela, bótela, porque es totalmente falso. El documento de la Superintendencia de Salud, emitido hace unas semanas atrás, está dirigido a todas las entidades encargadas de prestar el servicio de salud en Colombia. Así tiene que ser. EPS públicas, privadas, hospitales, clínicas, pero no promueve cambio de sexo en menores de edad, ni dice que se podrá hacer a partir de los 3 años. Falso, mentira. En realidad, lo que da es una serie de instrucciones y lineamientos para garantizar, repito nuevamente, el servicio de salud total a toda la población trans en Colombia, sin importar quién sea, sin importar la edad. Tienen que ser atendidos con toda normalidad en los centros médicos. Tienen ese derecho como colombianos, como alguien quiere cercenar ese derecho a una persona de Colombia. Tienen el derecho a ser atendidos. Aquí nunca se está hablando. He leído una cantidad, esto es un documento inmenso que me tocó leérmelo todo el fin de semana para poder contarles a ustedes un resumen. Lo cierto es que lo que se hace con la circular es recordar obligaciones a la IPS y a la EPS respecto a las personas trans. Claro, ellos tienen que velar por el derecho de ellos también como colombianos. Todo esto fue apoyado por un abogado
por Santiago Carvajal, que dio la luz, que indicó en qué se estaba basando la circular de la Superintendencia de Salud y que nos recordó, este abogado Santiago Carvajal, que todo esto viene desde documentos y varias sentencias de nuestra Corte Constitucional de Colombia. Es falso, es mentira lo que está caminando por las redes sociales, WhatsApp y por todas esas redes sociales, que lo único que hacen es rondar mucha información falsa, a no ser que sea información directa desde un medio de comunicación. Claro que hoy también hay que ponerle mucho cuidado a la información que emiten los medios de comunicación. Lamentablemente hay que decirlo, porque hay una crisis de medios de comunicación en Colombia muy pero muy fuerte, que a mí me tiene muy triste y hasta avergonzado. Queda clara esta desinformación que está caminando. Esperamos que que las personas la hayan podido escuchar, que la compartan, que la hablen en familia y que desmientan totalmente a esos activistas y a esa gente que a base de mentiras, como siempre lo hacen en nuestro país, pues quieren formar un caos con algo que no existe. No existe. Y hay que recordar que tenemos que respetar también a los niños, niñas, jóvenes, bueno, no importa la edad en que estén, de incluirlos en la sociedad, de respetarlos con su gusto, tal cual como es. Todos somos iguales en este país, nadie es diferente. Las personas trans tienen todo el derecho a ser atendidos con todas las de la ley en los centros de salud. Vamos a escuchar finalmente a Luis Carlos Leal, es el Superintendente de Salud de Colombia, que hace más claridad sobre esa falsa y sobre esa mentira que está caminando por redes sociales en bocas de algunos políticos del país que quieren, como siempre, incrementar la desinformación y que quieren incrementar también el miedo en los padres de familia con noticias falsas. La Superintendencia Nacional de Salud expidió una circular para proteger la salud de las personas trans en todo el territorio nacional y en ese sentido da órdenes a nuestros vigilados, EPS, IPS, gestores farmacéuticos y entidades territoriales. Todo esto se hace en un marco constitucional, en un marco de sentencias que da la Corte, en leyes existentes. No inventa ni autoriza ningún tipo de procedimientos tanto quirúrgicos como químicos para nadie y menos obviamente para niños, niñas y adolescentes. Hay que recordar sí que la Corte Constitucional en la sentencia T218 de 2022 habla del respeto a la identidad de género de los menores y en este sentido las órdenes que nosotros estamos profiriendo van en coordinación o en articulación con cada una de las redes de apoyo de las y los menores en todo el territorio nacional. Les pido el favor a los medios de comunicación que no generen ningún tipo de desinformación, que esto solo hace que haya más violencia, estigma y maltrato al interior del sistema de salud. Y le pido el favor como ciudadano colombiano a cada uno de los congresistas de este país que por favor no solo lean titulares de prensa, que se tomen el trabajo de leer el trabajo que hacemos los funcionarios y las funcionarias del gobierno al crear una circular que va en aras a proteger lo que ustedes deberían proteger, que es el derecho de todas las personas, y no permitan que esta cadena de desinformación se siga propagando por todo el país. En Noticias de Caldas y de Colombia, le hacemos la guerra a las fake news, a la desinformación, a los desinformadores. No nos interesa quién esté desinformando, lo vamos a decir con nombre propio y no vamos a permitir que inunden a los oyentes, a los televidentes, a los lectores de varios medios o de donde quiera que saquen la desinformación. Eso no lo vamos a permitir. Por eso aquí inmediatamente le hacemos la guerra a las fake news y desinformación que camina en Colombia. Con la mejor información. Trabajar de manera articulada para la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y sus áreas de conservación, así como insistir en el turismo de observación, fueron algunas de las conclusiones que dejó la visita realizada el día sábado, este fin de semana, al área de Los Nevados por parte de la Consejería y de la Consejera Presidencial para las regiones, Luz María Múnera, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel y varias entidades regionales. Luz María Múnera llegó al departamento de Caldas para poder visitar junto a los gobernadores otras entidades del departamento el Parque Nacional Natural Los Nevados. El fin de semana se dedicaron a esa muy importante visita en ese sector. Durante la visita se revisaron los puntos de control de acceso al parque natural,
en el caso de Caldas, en Brisas y en el Valle de las Tumbas, donde las autoridades locales explicaron allí cómo se realiza el ingreso y cuáles son las recomendaciones para los turistas cada que visitan este importante parque natural en nuestra región. Estuvo en la visita y acompañando a Luz María Múnera en ese sentido Henry Gutiérrez Ángel, el gobernador de Caldas, a quien escuchamos a esta hora. En el Parque Nacional Los Nevados, en el punto de observación y de hospedaje El Cisne. Hemos recorrido esta zona con la consejera para las regiones, con las personas del Parque Natural Los Nevados, con personas de las 3 corporaciones regionales autónomas, Caldas, Risaralda, Quindío. Una maravilla de zona. Vemos cómo hay agua, cómo tenemos agua, cómo estamos conservando esta zona que tiene que seguir así para la posteridad. El objetivo es ver cómo avanza el cumplimiento de la sentencia que vuelve al Parque Natural Los Nevados sujeto de derecho. Y nosotros estamos de acuerdo con ello y vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance, todos nuestros recursos para cumplirla, pero que sea extensiva a la protección de nuestros páramos. El páramo es fundamental para la subsistencia de la especie humana, porque aquí, de esta belleza de zona, sale agua para más de 3 millones de habitantes. Turismo responsable. Esta zona tiene unas locaciones magníficas para ello. Turismo con guía, aviturismo, tenemos aves que son endémicas de la zona, tenemos una fauna rica y una belleza de paisaje. Turismo responsable, respetando la naturaleza, sin ser invasivos, pero generándole a la región riqueza. Paula Andrea Loaiza, la secretaria de Medio Ambiente de Caldas, ella ha manifestado que se hizo un recorrido muy importante donde ellos no solamente contemplaron las zonas restauradas, las áreas a proteger, sino también evidenciaron la belleza de ese ecosistema estratégico que todos los caldenses tenemos que cuidar. Pero no solamente los caldenses, los habitantes de Tolima, los de Risaralda y también los de Quindío. Todos dependemos de este parque nacional natural ubicado aquí en nuestra zona de Caldas, y sobre esto nos habla Paula Andrea Loaiza, la secretaria de Medio Ambiente del departamento. Estuvimos en un recorrido con la consejera presidencial revisando los diferentes puntos de control en el departamento de Caldas, pero también evidenciando las labores que se están desarrollando en articulación Gobernación de Caldas, Corpo Caldas, Vivo Cuenca, Ejército, Policía, Alcaldía de Manizales, Alcaldía de Villa María, porque todos y parques nacionales, todos estábamos trabajando en esta región en pro de la sentencia y sobre todo en conservar un ecosistema estratégico. Hoy hicimos un recorrido donde estuvimos no solamente contemplando las zonas restauradas, las áreas a proteger, sino también evidenciando la belleza de este ecosistema estratégico, y nos llevamos también un mensaje para la comunidad caldense de que debemos cuidar y conservar este ecosistema, contemplar, hacer turismo de contemplación más no turismo de contacto. Todos podemos hacer parte del cuidado y la conservación de esta gran riqueza natural. Neira Caldas fortalece la infraestructura deportiva, todo esto gracias a un trabajo articulado entre el municipio y la gobernación. El complejo deportivo de La Violeta ya es una realidad. Este complejo está ubicado en Neira, en un sector llamado Cantadelicia. Incluirá canchas múltiples, zonas de esparcimiento, áreas verdes, espacios de bienestar físico, proporcionando un entorno adecuado para la práctica de diversas disciplinas deportivas y también la promoción de hábitos saludables entre los habitantes de ese municipio. Gracias a un trabajo articulado entre la administración municipal, su alcalde, con la gobernación, se asegura que el diseño del complejo cumpla con los más altos estándares de seguridad, accesibilidad e inclusión. El complejo, ubicado en Neira Caldas, no solo será un espacio para el desarrollo deportivo, sino también un lugar de integración comunitaria donde los niños, donde los jóvenes, adultos podrán disfrutar de actividades recreativas en un ambiente seguro y adecuado. Proyectos y procesos que se desarrollan en Neira se los contamos a través de Noticias de Caldas y Colombia. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. A propósito y hablando de Neira,
Luego de 8.5 meses de ejecución, la Secretaría de Infraestructura finalmente, en Caldas, recibió la obra de rehabilitación vial en el tramo que conduce desde la ciudad de Manizales hacia Neira, a la Tierra del Corcho, en el sector de Los Cedros, Puerta del Sol, por parte del consorcio Neira 2023, que fue el contratista encargado de ese proyecto vial. La intervención, que culminó el pasado 18 de septiembre, abarca 1.7 kilómetros de vía y contó con una inversión de 4.700 millones de pesos financiados con recursos propios del departamento. Vamos a escuchar a José Ricardo Gutiérrez Cardona, él es el secretario de Infraestructura de Caldas. Él ha destacado que los trabajos realizados en la vía de Manizales Neira incluyen rehabilitación del pavimento en otros tramos, la construcción de nuevas losas de concreto rígido y la reposición de otros en pavimento asfáltico correspondiente. Escuchemos a Jorge Ricardo a esta hora en Noticias de Caldas. Una inversión de aproximadamente 4.700 millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura y la Gobernación de Caldas en septiembre hacen la entrega de 1.7 kilómetros que se rehabilitaron aquí en la carretera Manizales Neira, más exactamente en la salida de Manizales hacia Neira por el sector de Villa Julia. La ejecución de los trabajos consistieron en la rehabilitación del pavimento que existía en algunos sectores, construyendo nuevas losas de pavimento en concreto rígido y lo demás haciendo un reemplazo en el concreto asfáltico una vez hecho todo el tratamiento en la estructura de lo que existía y una reposición con base triturada y luego ya la carpeta asfáltica. También en unos sitios críticos como en donde estamos, donde se construyó un muro de aproximadamente 36 metros de longitud para ayudar a la estabilidad de la vía. Las obras contribuyen para la conexión más rápida, más fluida entre Manizales y Neira, lo que también ayuda al desarrollo del área metropolitana. O sea que esto es pensando a futuro, pensando en la comunidad y teniendo en claro que debemos de continuar haciendo esa sinergia entre nuestras poblaciones para un mejor entendimiento entre ellas y mayor progreso de esta área metropolitana. Estas notas musicales nos indican que tenemos noticia judicial a esta hora en Noticias de Caldas. Nos vamos directamente hacia Anserma. ¿Qué fue lo que sucedió en Anserma? Se lo vamos a contar en detalle. La información que nos llega desde Anserma, más bien desde la Policía Nacional en Caldas, nos ha indicado que se presentó la captura de 3 presuntos responsables de asaltar en las vías rurales de Anserma. Se le devuelve la tranquilidad a los ansermeños con la captura de El Cabezón, de Barbado y Carlangas, que fueron enviados directamente a la cárcel de una forma rápida. Hay que decir que estos hombres intimidaban a las víctimas con armas de fuego, luego las despojaban de las pertenencias de celulares, de carteras, del dinero que llevaban. Fueron detenidos mediante una orden judicial, luego de 3 diligencias de allanamiento y registros realizadas en diferentes sectores de los municipios. El pasado 10 de agosto, en la vereda Bellavista, en la vía que conecta de Anserma con la vereda Milán y Partidas, un grupo de encapuchados, presuntamente armados, detuvo a unos ciudadanos que se movilizaban en motocicleta y a otros en vehículos. Los delincuentes los intimidaron, a las víctimas les quitaron varios objetos de valor, teléfonos móviles, joyas, relojes, dinero, entre otras más. Desde allí, con la denuncia en la policía y ya ellos con la información en su mano, empezaron un proceso muy importante para poder dar con el paradero de estos presuntos asaltantes de las vías y lograron efectivamente esa captura correspondiente. Allí capturan a El Cabezón de 44 años, capturan al Barbado de 28 y también a Carlangas de 19 años. Todos los detalles nos los va a contar a esta hora la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, ella es la comandante de policía de nuestro departamento. En el municipio de Anserma se generaron 3 allanamientos, diligencias de allanamiento a 3 viviendas.
en los barrios Occidente, César Agudelo y La Esperanza. En estos operativos, que fueron a través de órdenes de policía judicial, esto en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional en Caldas, a través de la DIJÍN, logró la captura de 3 sujetos presuntos responsables del hurto que se presentó en días pasados en una vía terciaria veredal en el municipio de Anserma, donde varias personas fueron afectadas precisamente por el hurto ocasionado en sus elementos personales como dinero, relojes, celulares y demás. Estos hechos, que fueron materia de investigación y que se materializaron con la captura de estas 3 personas, se presentaron el pasado 10 de agosto en la vereda Bellavista, donde encapuchados, presuntamente armados, interceptaron a varios ciudadanos y le generaron estos hurtos. Este operativo se da, y es importante resaltarlo, gracias a la información y a las denuncias oportunas de las personas, de las víctimas, y a ese trabajo mancomunado que se desarrolló en la investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. A través de estos 3 allanamientos en estas 3 residencias se logró obtener material significativo, material probatorio significativo que enrobustece precisamente la investigación y ese proceso judicial que se está adelantando en contra de estas 3 personas. Las 3 personas conocidas como Cabezón, El Barbado y Carlangas. Estos 3 sujetos eran los que para el día de los hechos, al parecer, realizaron esta acción delictiva en contra de nuestros ciudadanos. Es importante aquí también resaltar de que estas 3 personas también tienen un historial delictivo como antecedentes por delitos: concierto para delinquir, hurto agravado, amenazas, uso de documento falso y lesiones personales. Durante los allanamientos, como ya lo indiqué, se logró incautar elementos significativos que permiten y que nos robustecen la investigación, como 2 teléfonos celulares, una chaqueta militar pixelada, pasamontañas, munición de diferentes calibres y otros objetos vinculados con este asalto. Por supuesto, estos artículos, estos elementos fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para robustecer ese proceso judicial. Estas 3 personas fueron dejadas a disposición de autoridades judiciales competentes y luego de las audiencias los 3 fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. Con la mejor información. Hace poco la Dirección Territorial de Salud de Caldas realizó una significativa inversión, estamos hablando de 235 millones, para la adquisición de una ambulancia de transporte asistencial básico, una TAV, al Hospital San Cayetano de Marquetalia. Esta acción fortalece los servicios de transporte asistencial, beneficiando directamente a 13.701 personas de ese municipio y de los alrededores. La ambulancia es una 4x2, será clave para el transporte de pacientes a distintos municipios del departamento, brindando así entonces atención rápida y oportuna. Además, gracias a las gestiones conjuntas entre el hospital y la alcaldía municipal, Marquetalia también recibió un vehículo extramural y 2 motocicletas destinadas a llevar servicios de salud a las zonas rurales dispersas, mejorando así entonces la descentralización en la atención de urgencias y de salud correspondiente. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. A partir de hoy, en Caldas se está llevando a cabo un muy importante evento de justicia juvenil restaurativa. La instalación se realizó hoy 7 de octubre a las 8:30 de la mañana en la Universidad de Caldas, sede Palo Grande, en el auditorio Tulio Gómez. Allí tendremos entonces una serie de actividades hasta el 11 de octubre, varias actividades. La Mesa de Justicia Juvenil Restaurativa, que hace parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, está invitando a toda la comunidad a participar en la celebración de la Semana de la Justicia Restaurativa,
que se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre. Usted puede asistir a todos los eventos que se van a realizar durante este tiempo. Lo cierto es que es una oportunidad para conocer los avances de casos exitosos de jóvenes que, a través del diálogo y la reparación a las víctimas, han logrado ya reintegrarse de una manera muy positiva nuevamente con la sociedad en todo Caldas. Se lleva a cabo diálogos entre instituciones, profesionales, entre la comunidad, todo enfocado en promover y fortalecer la implementación de la práctica restaurativa en todo el territorio. ¿Cuál es la agenda y cuáles son los eventos preparados para esta semana de la juventud, de la justicia restaurativa? Vamos a escuchar a Juan Mauricio Peña Salazar, juez penal de garantías de adolescentes en Caldas. Bueno, las actividades que vamos a realizar durante la Semana de la Justicia Restaurativa son las siguientes. El lunes y el martes vamos a tener un encuentro académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Allí pues vamos a contar con varios expositores a nivel nacional y regional, obviamente. Entre ellos va a estar el presidente de la Corte Constitucional, doctor José Fernando Reyes. Va a estar una de las magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, varios de los miembros del ICF Regional Caldas, de la Gobernación de Caldas, etcétera, van a exponer en torno a algunas experiencias exitosas que se han tenido en la implementación del programa de justicia restaurativa, también en qué consiste, digamos, la justicia restaurativa y particularmente los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. El día miércoles vamos a tener un encuentro que se llama Encuentro por la Justicia Restaurativa en la sede central de la Universidad de Caldas. Allí vamos a repartir varias estaciones entre las instituciones que hacemos parte del sistema y vamos a exponer pues qué es lo que hace cada institución y en qué consiste la justicia restaurativa. El jueves vamos a tener una actividad llamada Siembra Restaurativa, que va a ser en la ladera del Centro Cultural Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas. Allí vamos a sembrar 50 árboles que fueron donados por Corpo Caldas en una actividad simbólica. Vamos a vincular el concepto de la justicia restaurativa con la de la siembra de árboles. Vamos a participar jóvenes ofensores que hacen o han hecho parte del sistema penal de adolescentes, sus familias y pues varios grupos de víctimas quienes van a acudir para, entre todos, trabajando de manera común, sembrar estos árboles. Entonces pues, va a ser una actividad muy linda. Y el viernes cada institución a nivel interno va a exponer a el resto de personas que hacen parte de la institución en qué consiste la... Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas, con noticias de Colombia y del mundo. Los invitamos también a participar de esta semana de la justicia juvenil restaurativa, grandes eventos, encuentros muy importantes. Hasta el 11 de octubre los invitamos desde Angular Estéreo 97.2. Le agradecemos enormemente a todos los oyentes por estar pendientes siempre de nuestras noticias, de la información que traemos como siempre con todo el respeto desde las fuentes oficiales y con voces oficiales. Lo único que queremos es que usted esté bien informado, que tenga la información real, sin estar amañada, recortada, arreglada, sin distraer la información importante y la clave para entregarle a usted todo lo que está sucediendo en el país y en Caldas. Eso es lo que queremos hacer, alejarlo a usted, que nos escucha a esta hora, de los desinformadores, de aquellos que causan el caos con la desinformación. En la gerencia Oscar Eduardo Montes Chica, en la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez. Les deseamos una buena tarde, continúen con toda la programación de Angular Estéreo, que es muchísima y que nunca se detiene. No se vayan, ya continuamos con mucho más aquí en Angular.